Dios les bendiga a todos en este maravilloso día, contentos, felices, porque Dios nos regala un día lindo, un día bonito, donde podemos seguir alabando y adorando al Dios de los cielos. Qué bueno que por medio de estos medios podamos seguir anunciando la palabra de Dios, podamos seguir hablando de que Cristo viene pronto. De verdad que es un privilegio poder dirigirme a cada uno de ustedes que están ahí en sus casas, algunos en su trabajo, y poder llevar un mensaje que considero que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero compartir en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 16 en adelante. Hoy vamos a hablar bajo el tema cómo tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Y la palabra de Dios ahí en Daniel capítulo 6, en el versículo 16 dice de la siguiente manera: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Que Dios añada bendición por medio de esta hermosa palabra, y todos podamos ser bendecidos. ¿Cómo tener el respaldo de Dios en nuestras vidas? Considero que cada uno de nosotros como cristianos anhelamos, deseamos tener la presencia de Dios en nuestras vidas. No solamente un día, sino todos los días de nuestra vida. Porque lo que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, sabemos y comprendemos la importancia que tiene la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es lo que hace la diferencia de las demás personas, y a su vez ella misma trae beneficio para cada uno de nosotros. ¿Quién en esta vida no desea tener la presencia de Dios, ese respaldo tan maravilloso? La escritura donde hemos leído es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, pero hay algunos puntos bien importantes a señalar, y a su vez pues para que tengamos en cuenta para tener el respaldo de Dios en nuestras vidas. A cualquier persona pueden meter en un foso de los leones. El asunto es que no todas las personas pueden salir
vivos de ese lugar. Todos pueden ir a una batalla, pero no todos van a salir victoriosos. Algunos van a quedar postrados, algunos van a morir, pero van a haber otros que van a salir victoriosos, van a salir triunfantes. Y la gran pregunta que surge es cómo ser nosotros ante una adversidad, cómo salir sin que el enemigo ocasione daño en nuestras vidas. Creo que es una pregunta que siempre cada uno de nosotros nos hemos hecho. Y en este caso, Daniel, dice la Escritura, que fue puesto a prueba en un foso de los leones. Y nuestro foso de leones pueden representar los problemas de nuestra vida, las enfermedades, muchas veces la escasez, muchas veces la deuda, muchas veces esa incertidumbre por no obtener quizás deseos que un día pues estuvieron ahí latentes en nuestros corazones. Otras personas hoy en día luchan con la pobreza, y la pobreza extrema, pero no todos de esas situaciones salen victoriosos. Usted más que nadie sabe que algunos han salido derrotados, algunos no han podido salir victoriosos y lamentablemente han terminado ellos mismos derrotados, han terminado frustrados porque no pudieron salir de esa situación que era adversa para sus vidas. Pero debemos entender que contamos con un Dios maravilloso, que Él nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha enviado su presencia para que en medio de todas esas dificultades podamos vencer, podamos salir triunfantes. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, en todas las áreas de su vida, Él salió victorioso. Y Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo es que si Él pudo vencer cada una de aquellas dificultades, nosotros también podemos vencer. Mentira del enemigo que no podemos salir de esta situación que estamos atravesando. Con Cristo todo es posible. Ahora bien, Daniel tenía enemigos como cualquiera de nosotros, y Daniel los tenía como si Daniel fuese una persona mala, o porque él quizás había ocasionado algún daño. Pero nosotros, al leer su historia, nos damos cuenta que tenía enemigos que los menospreciaban, personas que le tenían envidia, que le tenían idea. Pero sabemos que en Daniel había un espíritu superior a cualquier persona en ese imperio, y ese espíritu era la presencia de Dios, era la cobertura de Dios en su vida. Qué importante es que en medio de donde estemos podamos
ser diferentes, pero hacer esa diferencia entre el montón, entre el pueblo que muchas veces está ahí para acusar, está ahí para causar menosprecio y quizás muchas veces para burlarse de nuestras vidas por lo que profesamos. Es ahí donde nos damos cuenta que es bien importante la presencia de Dios. Ahora bien, nuestro peor enemigo es Satanás, porque es el máximo enemigo de Dios. Y él siempre, y lo hemos visto, que a lo largo de la historia de la humanidad, él ha buscado por todos los medios causar daño, destruir. La Biblia dice que para eso vino él. Y muchas veces ese enemigo que tenemos nos quiere meter en ese pozo de los leones, esos leones que nos rugen a nuestro alrededor, esos leones que están ahí esperándonos, están buscando la manera de que nosotros caigamos, y muchos de ellos quieren quitarnos la vida. Pero al igual que Daniel, que tenía la presencia de Dios, ese personaje que clamaba a Dios siempre y salió victorioso, también podemos nosotros en este año 2020 seguir venciendo. Podemos seguir en este año, seguir confiando en Dios de que Él nos dará la victoria. Ahora bien, ¿qué tenía Daniel de especial en su vida para tener ese respaldo de Dios que la Escritura dice que salió ileso del foso de los leones? No cualquiera tiene el respaldo de Dios. Alguien podría decir: yo tengo el respaldo de Dios. Una cosa es decirlo, pero otra cosa es demostrarlo en esos momentos de adversidad, en esos momentos donde el enemigo quiere avergonzarnos. Es ahí donde nos damos de cuenta si verdaderamente tenemos el respaldo de Dios en nuestra vida. Yo siempre he dicho que Dios a la verdad está dispuesto a respaldarnos. Dios a la verdad está dispuesto a usarnos. Dios está dispuesto a capacitarnos. Pero hay cosas que nos corresponden a cada uno de nosotros. No debemos pensar de que Dios va a hacer todo por nosotros. No. Ciertamente Dios hace su parte, pero también espera de cada uno de nosotros que hagamos nuestra parte. Yo siempre he dicho que si Dios te llamó a predicar, Dios te llamó a cantar, tú tienes que predicar, tú tienes que cantar. Yo no debo de pensar que eso va a fluir solo. Y si Dios te llamó a predicar y tú no lo haces, ¿cómo piensas que se va a desarrollar ese talento? No, hermano, en la medida que nosotros busquemos a Dios, en la medida que nosotros nos metamos en su palabra y lo hagamos de esa manera, Dios va a actuar, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a dar su presencia, nos va a dar la unción, nos va a dar la gracia, y de esa manera podremos nosotros salir victoriosos ante cualquier circunstancia que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Ahora, cuando vemos en la vida de Daniel las actitudes, cómo era su proceder, cuando vemos cuáles eran
los hábitos que Daniel tenía, cuando vemos el estilo de vida, cuando vemos cómo él procedía, cómo él era en el trabajo, en las responsabilidades que se les había delegado, nosotros podemos encontrar cosas bien interesantes que llevaban a Daniel a contar con la presencia de Dios. Ahora, en primer lugar, yo puedo encontramos en Daniel que era fiel. Cuando leemos en el capítulo 6, en el versículo 1, la escritura dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, buscando al reino, mas no podían entonces los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Escuche esto: porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dios es fiel, y es fiel porque Él no cambia y tampoco va a cambiar. Aunque nosotros cambiemos, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanecerá fiel. Él es una persona leal, Él es íntegro, y a pesar del tiempo, a lo largo de la historia, Él se ha mantenido. Él siempre ha estado ahí obrando y haciendo esa perfecta voluntad y ese propósito que un día trazó. Él no cambia, Él siempre se ha mantenido, y sus promesas para cada uno de nosotros, aunque muchas veces pensemos de que no merecemos esas promesas, Él sigue fiel. Él un día lo dijo, Él un día lo prometió, y Él lo ha cumplido, y creo que lo seguirá cumpliendo. Pero algo interesante es que Daniel dice en la escritura que era fiel. Daniel, encontramos que él sirvió en los reinados de 4 reyes. En primer lugar, él estuvo ahí al mando del rey Nabucodonosor, pero también estuvo ahí bajo el reino de Belsasar, Darío, y por último en el reino de Ciro. Y aunque los reyes cambiaron, aunque los reyes iban pasando, Daniel permanecía fiel. Daniel se mantenía. Ningún rey lo hizo cambiar a él. Por el contrario, yo estoy seguro
que eso lo llevaba a ser mejor cada día. Qué importante es que vayan pasando los días, vayan pasando los años y nosotros sigamos siendo fieles. Que la gente pueda decir de cada uno de nosotros: se ha guardado, se ha mantenido, han pasado 10, 15, 20 años, pero sigue siendo el mismo. Qué lindo y maravilloso eso. Cuando alguien procede de esta manera, Dios lo va a respaldar. Dios va a estar ahí con él. Y la fidelidad que radicaba en Daniel era lo que llevaba a este hombre a contar con esa presencia maravillosa. Daniel pasó por momentos difíciles en el reino. Daniel en muchas ocasiones fue tentado, pero él seguía adorando a Dios. Daniel sabía quién era su Dios, que aunque estaba en otro lugar desconocido para él, lejos de su tierra, lejos de su casa, él sabía que el Dios a quien él le servía estaba ahí siempre observándolo, estaba siempre ahí. Mire, en su vida él permanecía fiel en sus convicciones. Qué importante es, amado oyente, permanecer y estar firme en esas convicciones. Aunque Daniel vivía en un reino pagano, en un reino donde se adoraba a dioses falsos, él adoraba a Dios. Era un reto para él adorar a Dios. Por eso es que hay que hacer la diferencia. Donde estemos, donde vayamos, llevemos el nombre de Dios en alto. Él honra a los que le honran. Si yo quiero tener el respaldo de Dios en mi vida, yo tengo que permanecer fiel a Dios, cualquiera sea mis circunstancias de mi vida. Yo seguiré siendo fiel. Aunque otros cambien, sigamos siendo fiel con esa humildad, diciéndole al Señor siempre: Señor, con tu ayuda podemos ser fiel. Cuando leemos las Sagradas Escrituras en Filipenses capítulo 4, en el versículo 11 de Filipenses en el capítulo 4, el versículo 11, la Escritura dice, Pablo decía de la siguiente manera: no lo digo yo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado hermano, usted puede encontrar aquí al apóstol Pablo contando algunas experiencias de su vida, donde él experimentó escasez, pero también experimentó abundancia, experimentó necesidad, pero nada de esas cosas lo hizo cambiar. Nada, por el contrario, él dice:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, el apóstol Pablo estaba reconociendo la importancia de tener a Dios en su vida. Usted me está diciendo a mí que si tenemos a Dios, aunque vengan esos momentos difíciles, saldremos victoriosos. Hoy Dios quiere que salgas victorioso de esa necesidad, de ese momento que puedas estar pasando en tu vida. Dios quiere que salgas victorioso. La pregunta es: ¿estoy dispuesto a seguir adelante pese a la dificultad que puede estar pasando? Eso nos lo pregunta el Señor en esta preciosa hora. Ahora bien, por eso en el matrimonio, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, y en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita, un hombre y una mujer fiel que se mantenga ahí siempre sin moverse para un lado, esa persona Dios la va a respaldar. Dios va a llegar un momento que lo va a visitar de una manera extraordinaria, de tal manera que la persona llegará a experimentar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en las Sagradas Escrituras. Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Debemos de ser fieles. Como decía un predicador muy conocido antaño, llamado Spurgeon, él expresaba y en uno de sus escritos dijo: ser fiel a Dios es hacer lo que le agrada aun cuando las luces se apagan. Es decir, vivir una vida agradable a Dios, no para la vista de la gente, sino para los ojos de nuestro Dios, que nos está mirando cuando las luces están apagadas. Entonces, seamos fieles en primer lugar. Otra característica que tenía Daniel es que era íntegro. En el versículo 4 lo encontramos, dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí nosotros encontramos una integridad que tenía Daniel. Daniel es de los pocos personajes bíblicos en los cuales no se mencionan sus debilidades. No es que Daniel era perfecto, no, pero Daniel era el tipo de persona que procuraba por todos los medios agradar a Dios. La Escritura dice que en su trabajo, en su responsabilidad, nadie tenía de qué acusarle. Daniel cuidaba su testimonio. Nadie puede parar a un cristiano que camina derecho. Cuando andamos en la integridad, las demás personas no nos van a acusar. Buscarán la manera, pero no van a encontrar nada. Qué importante es la integridad. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de guardar nuestro testimonio. No que nuestro testimonio se esté manchando con actitudes, con procederes que realmente llevan a la persona a un mal testimonio. Yo con mi limpio testimonio
honro a Dios y lo honramos, ahí está el Espíritu de Dios. Cuando lo hacemos, el enemigo podrá venir, buscará la manera, pero si nos encuentra fieles, íntegros, no va a poder ocasionar mucho daño o algún daño. Entonces, tenemos cosas en nuestras vidas que nos acusan. Alguien podría decir: yo tengo un pasado horrible. Es un pasado. Cuando venimos a los pies de Cristo, lo primero que hace el Señor es restaurarnos. Nos presenta una nueva historia. El pasado ya quedó atrás. Lo que debe de importar es el presente, porque si mi proceder en el presente es bueno, mi futuro será agradable, será un futuro brillante. Entonces, diría yo que el complemento del cristianismo o de mi cristianismo siempre será mi integridad. El Salmo 37, el versículo 3. El Salmo 37, el versículo 3, el salmista David expresó las siguientes palabras: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de verdad. El salmista David está expresando algunos aspectos bien interesantes. En primer lugar, la importancia de confiar en Dios. En segundo lugar, en hacer el bien. ¿Cuán importante es hacer el bien? En la calle, con mis vecinos, con mis hermanos, en el trabajo. Hay gente que tiene cómo hacer el bien y no lo hace. Dios quiere enseñarnos a nosotros a hacer el bien. Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a ser buenos con los demás? Hacer el bien. Yo creo que sí podemos hacerlo. Entonces, nosotros debemos de poner nuestra fe en el Señor, pero también hagamos lo bueno. Esa es una de las formas de agradar a Dios, hacer el bien. Pero Daniel tenía otra característica y la encontramos ahí en el capítulo 6, en el versículo 7 en adelante. Mira lo que dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que prolongues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Note usted la frase: como lo solía hacer antes. Eso dice mucho de la espiritualidad de Daniel. Eso habla
de quién era realmente Daniel. Daniel era el tipo de persona que no se dejaba amedrentar. Daniel no era el tipo de persona que cualquier amenaza lo hacía correr o lo hacía retroceder o huir. No, ¿cuántas personas no se han alejado del Señor? Otras se han alejado de la iglesia por las amenazas de la misma familia, las amenazas de un amigo, y por eso se olvidan de Dios, se van al mundo y ya todo se les acabó por una simple amenaza o alguna burla. Hermanos, nosotros podemos observar aquí en Daniel que tenía sus enemigos, y aunque él escuchó eso, él dijo: yo seguiré adorando a mi Dios, yo seguiré siendo fiel a mi Dios. No tenía un bombero solo en casos de emergencia. No, Daniel era el amigo de Dios. Dios visitaba a Daniel. Dios lo respaldaba. Daniel, dice la Escritura, que todos los días, 3 veces al día, él se postraba, adoraba a Dios. Y no lo hacía cuando él estaba en amenazas, porque aquí notamos que vino la amenaza, pero dice, entrando ahí a su cuarto, dice la Escritura que hacía lo que solía hacer antes. En otras palabras, ese era el estilo de vida de Daniel. Nuestro estilo de vida no debe de ser cambiante. Más bien, por el contrario, nuestro estilo de vida cada día tiene que ir en aumento. Nuestros principios, nuestros valores, cada una de las enseñanzas que hemos recibido deben de producir en nosotros un mayor crecimiento. Que nadie pueda callarnos. Esta frase que estamos resaltando, también la podríamos aplicar en nuestra vida. ¿O será esa frase que muchos tienen, que buscan a Dios cuando lo necesitan? Buscan a Dios cuando están en apuro. Hay muchos que en esta situación, en esta pandemia, están clamando ahora sí a Dios. Antes no solían hacerlo. Dios quiere que lo adoremos en los tiempos adversos, pero también en los momentos buenos. Muchos, cada vez que su esposo se va de la casa, ahí se buscan de Dios. Y qué bueno que lo haga. Pero a lo mejor antes no lo hacía y ahora se acude a Él. No. Nuestro estilo de vida debe de permanecer siempre fiel cada día en el Señor. Dios nos respalda a personas inconstantes. Dios respalda a personas, a hombres, a mujeres, a jóvenes que se mantienen firmes, constantes, perseveran en la palabra, perseveran en la obra, perseveran en la doctrina. Ahí el Señor viene para respaldar sus vidas. Pero también Daniel, para ir avanzando, tenía otra característica, y es la que acabamos de mencionar. Era constante. El versículo 16 dice del capítulo 6: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. La Escritura dice que Daniel fue acusado, lo descubrieron. Ya el rey había dado un edicto, y dice
Cuando descubrieron a Daniel, lo fueron y lo llevaron ante el rey. Y dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él, dice la Escritura, te libraré. En otras palabras, eran unas palabras desafiantes de este rey a Daniel. El Dios a quien tú sirves, Él te libre. Como diciéndole, no tienes escapatoria. Ese a quien estabas clamando, bueno, que te respalde ahora, que ahora Él te libre. Qué interesante, amados hermanos. La Escritura dice que Daniel en ese momento, o no se menciona de Daniel que dijo algo, dice que fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que la cueva cerca de Daniel no se alterase. Pero dice la Escritura que el rey, escuche esto, se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Pero por otro lado, yo me imagino a Daniel en el foso de los leones. A lo mejor Daniel se le vinieron una cantidad de pensamientos como humanos que somos. Pero ya Dios tenía programado algo. Ya Dios tenía algo para hacer a través de la vida de Daniel. Es que el enemigo muchas veces quiere retarnos a nosotros, que el Dios a quien nosotros servimos nos abandonó, que no nos va a salvar, que no nos puede ayudar, que la enfermedad que podamos estar pasando o el problema, nadie va a hacer nada. Y son retos. Y Dios está desde los cielos observando toda esa escena para ver cómo vamos a proceder. Yo me imagino a Dios viendo a Daniel. Dios se vio comprometido en venir a respaldarlo como hasta ese día lo estaba haciendo. Dice la Biblia que el rey se levantó en la mañana apresuradamente, corrió a aquel lugar, al foso de los leones, y se acercó y comenzó a llamar a Daniel con voz triste. Eso nos hace notar que el rey a lo mejor pensaba que Daniel no había quedado nada. Pero dice la Biblia que expresó las siguientes palabras. Y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Le está haciendo una pregunta. E inmediatamente una respuesta vino. Vive, oh rey, vive para siempre. Estoy aquí, estoy vivo. Y el versículo 22 dice, mi Dios, a quien yo le sirvo, a ese que tú retaste, que si me podía librar, envió
a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, aleluya, fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo, soy un inocente y Dios me ha respaldado, ese Dios a quien yo sirvo. Déjeme decirle, querido hermano, ¿quieres contar con el respaldo de Dios en tu vida? Seamos fieles a Dios, seamos constantes, tengamos una comunión con Dios, seamos íntegros, tengamos un estilo de vida y contaremos con su respaldo, contaremos con su presencia. El enemigo quedará avergonzado. Lo que el enemigo ha usado para destruirte, Dios lo puede usar en su contra para avergonzarlo. Yo no sé si tú puedes creer eso en esta hora. No te preocupes por lo que puedas estar pasando. Confía en Dios, espera en Dios, porque Él tarde o temprano llegará en el momento justo, en el momento preciso. Extenderá su mano y te ayudará y saldrás victorioso. Pero hay que hacer como Daniel, vivir en comunión con Él en todas las áreas de nuestra vida. El rey se alegró cuando escuchó esta noticia, y dice la Biblia que lo mandó a sacar, y fue sacado, y lo vieron, lo observaron, y ninguna lesión, qué interesante, se halló en él, porque había confiado en su Dios. E inmediatamente los enemigos, los que se levantaron contra él, los mandaron a traer y los metieron en el foso de los leones con sus esposas, con sus hijos. Y dice la Escritura que aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de él y le quebraron todos sus huesos. Así quedará todo aquel que se levante en contra de tu vida, en contra de la voluntad de Dios. ¿Quieres el respaldo de Dios en tu vida? Que Dios nos ayude a todos para mantenernos fieles, íntegros, constantes y manteniendo una comunión con Dios en los momentos adversos, pero también en los momentos buenos. Que Dios cada día nos siga ayudando para ser leales a Él. Yo quiero orar por cada uno de los que están ahí y puedan escuchar este mensaje. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias. Para ti la gloria, para ti la honra, para ti la alabanza. Todo el reconocimiento es para ti. Por eso, qué gran ejemplo nos has dejado por medio de este hombre. Un hombre leal, un hombre fiel, que supo representarte bajo esos 4 reinados. Se mantuvo, nada lo hizo cambiar. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Ayuda a todo aquel que nos está viendo detrás de estas cámaras, Señor, a seguir ahí. Sé que muchas veces, oh Dios, somos infieles, pero tú permaneces fiel. Ten misericordia de nuestras vidas. Todo aquel que esté sin fuerza, todo aquel que esté pasando esos momentos difíciles, donde no entiende muchas cosas, Señor, desde aquí extiendo mis manos para que tu presencia, para que tu respaldo venga sobre sus vidas y el enemigo pueda quedar en vergüenza. El enemigo queda postrado ahora, Señor. Oh, dale la victoria, Padre. Victoria sobre la familia, victoria sobre los hijos. En el nombre de Jesús, Padre, declaro tu palabra. Amén, Señor, y amén. Que Dios los bendiga.